Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Estamos para poder meditar en la palabra del Señor. Y el día de hoy nos toca hablar sobre una mujer en la ciudad de Filipos. Es la segunda que se nos menciona en el texto del libro de los Hechos y sorprende que las dos hayan estado juntas en este proceso. La primera la pudimos compartir en el día domingo, en el culto dominical. Y hoy día vamos a estar hablando sobre esta segunda mujer. La primera era Lidia, una comerciante, una empresaria, una mujer de mucho dinero y que pudo comprender la importancia, la necesidad que tenía de buscar de Dios. Por el otro lado, el día de hoy nosotros hablamos sobre esta otra mujer, una mujer que era una esclava, una mujer de la cual vivían o de la cual dependían otras personas y cuya conversión va a afectar económicamente a esas personas. La verdad es que cuando leí este texto me quedé con esa inquietud, con esa desazón, porque se puede ver la indignación que tienen los amos de esta chica cuando saben que aquella mujer acaba de ser liberada de su demonio. Me dio un poco de indignación, como les digo, porque veo que muchas veces sucede así. Si bien nosotros sabemos que hay un mundo de maldad, hay un mundo de pecado, también debemos reconocer, aunque a veces nos duele, que ese mundo de pecado también es un mundo en el cual hay gente que se aprovecha de esas situaciones que estamos viendo. Nosotros sabemos que hay trata de personas, nosotros sabemos que hay gente que abusa de los demás, nosotros sabemos que hay manipulación, extorsión y tantas otras cosas más en nuestro mundo actualmente, y hay gente que se beneficia de esa maldad que existe en nuestro planeta. Así que este texto que nosotros vamos a leer el día de hoy nos habla justamente de esas personas que son liberadas por el poder de Cristo y de esas otras personas que lastimosamente se benefician de esa opresión en la cual viven muchas personas. Permítame leerles lo que dice el texto en Hechos, en el capítulo 16, en el verso 16 en adelante. Una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Ahí nosotros nos encontramos en este relato cómo estos hombres están tan indignados que están buscando todo lo posible para meter a la cárcel a Pablo y a los que lo acompañan. Esa es la indignación que sienten aquellos que se benefician del mal, aquellos que viven a costa de hacer daño a otras personas. Lastimosamente, cuando el Evangelio de Cristo comienza a ser predicado y la gente comienza a ser restaurada, quienes se ven molestos por esta situación son aquellos que se beneficiaban por el mal que estaba cundiendo en esos lugares. Lastimosamente, muchos de nosotros nos habremos encontrado con esta situación. Tal vez tú en algún momento predicaste la palabra de Cristo en algún lugar y hubo gente que se indignó, no por el hecho de que alguien saliese para bien, sino porque en cierto modo se aprovechaban de la maldad que estaba viviéndose en aquel lugar. Así pues, hoy en día también vemos estas situaciones, pero eso no debe ser para nosotros significado de que debemos dejar de predicar el Evangelio. Más bien es una muestra de lo importante que es predicar el Evangelio, porque así como esta mujer esclava estaba sufriendo por la opresión del mal, no solamente por la opresión del demonio, sino por la opresión de gente que se aprovechaba de su situación, hoy en día también tenemos estas situaciones y hoy en día es cuando nosotros debemos velar para que el Evangelio de Cristo llegue hasta esas personas que están siendo oprimidas por el poder del enemigo, por el poder también de gente sin escrúpulos que busca simplemente aprovecharse de los demás. Podemos estar hablando sobre el problema que existe respecto de la prostitución, cuando ésta se da justamente con coerción de parte de ciertas personas
a jóvenes que no saben exactamente a lo que se están metiendo. De igual manera podríamos estar hablando sobre los problemas que se dan de esclavitud que todavía existen hoy en día, o aquellos problemas en los cuales se obliga a ciertas personas manipulándolos para que hagan ciertos negocios fraudulentos. Todos estos son ejemplos de gente que se aprovecha de otras personas para poderse enriquecer. Y cómo en medio de todo eso está Satanás obrando. La iglesia está llamada a transformar esa realidad, a predicar el evangelio de Cristo y dar libertad a aquellos que están siendo oprimidos de una o de otra manera. Es ahí donde la iglesia y tú y yo somos llamados a ser luz. Es verdad, en nuestro hogar lo podemos ser, pero también debemos serlo en nuestra sociedad. Hoy en día sabemos que nuestro país y el continente latinoamericano está sufriendo por grandes problemas de injusticia y de corrupción. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo podemos nosotros hacer para que estos problemas aminoren? Y la respuesta está en que nosotros podamos vivir el Evangelio de Cristo tal como el Señor nos lo ha enseñado. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos cada día. Solo así nosotros podremos transformar esta sociedad. Te doy un ejemplo. Si tú estás en tu hogar, si tú estás en tu casa y vas a la tienda y compras algo y la persona no te paga, no te da el vuelto como era, sino que te da de más el vuelto. Tú dices, qué bien, ya tengo algo para mí, me sobró un extra, con esto ya puedo comprar otras cositas. Pero lo que no te das cuenta es que en primer lugar le estás haciendo un daño al dueño del mercado. Y en segundo lugar, que es lo más grave, estás empezando una cadena de robos y mentiras que poco a poco se va agrandando. Si tú sabes reconocer las cuestiones éticas en tu vida, si tú sabes actuar correctamente en tu vida, aún en esos pequeños detalles, tú estás siendo un ente, una persona que transforma la realidad en la que estamos viviendo. Es así como el creyente va cambiando el contexto en el que está viviendo. Y en ocasiones también tendremos que tener confrontaciones directas con el demonio, pero para ello primero estemos en oración, en comunión con Dios, para que Dios sea el que nos guíe y nos dé la sabiduría para este tipo de confrontaciones que podamos tener. Mientras tanto, confrontemos esas obras de maldad que existen a nuestro alrededor, en las mentiras, en los robos, en las pequeñas trampas que se hacen, que a veces se las llama viveza criolla, y que básicamente son mentiras y robos escondidos. Quitemos eso de nuestra vida y permitamos que nuestra sociedad deje de explotarse los unos a los otros, de robarse los unos a los otros, de humillarse los unos a los otros. Y en este caso, pues, volviendo al texto clave que hemos estado revisando el día de hoy, podemos traer libertad, en este caso, a una mujer que llegó a ser de bendición para otros más. En el caso de la porción anterior que habíamos leído en el culto, ahí nosotros veíamos lo importante que fue Lidia para la iglesia de Cristo. Esta mujer empresaria fue de gran bendición, pero también lo fue esta mujer esclava, porque al ser liberada de su opresión, empezó a bendecir a muchos más. Así que empieza tú a desafiarte a ser de bendición, siendo una persona recta en tu manera de vivir, pero también predicando el evangelio a los que están a tu alrededor. Tú vas a ver cómo eso comienza a formar un cambio a tu alrededor y comienzas a ver las bendiciones que Dios trae a tu vida, tu familia y tu barrio. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en otra ocasión. Eres tú mi escudo.